Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Escala. Mi nombre es David León. Y mi nombre es María José Martínez y hoy estamos con... Elina Pérez Urbaneja de Diseño en Venezuela. Ajá. Este episodio llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes Tuerraje También de Max Panel y Arcusin. y a nuestros amigos de Come con Guay y Casa Coronaria. ¿Listo? Salud. Bienvenidos a Fuera de Escala. Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo están? Bienvenida a Fuera de Escala. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Un episodio especial porque esta temporada estamos tratando de conversar con más personas, además de que seamos María José y yo siempre en la mesita. Está bien. Encantados de que estés aquí. Vale. Bueno, no, igual, estaba a la espera de que la pandemia se diera para que pudiéramos conversar. Que nos dejara, Sí, ¿verdad? Porque sí. intentamos varias veces y Sí, como echamos para atrás la sí, cosa. Exactamente. Pero bueno, aquí estamos Por insistiendo. fin, finalmente. Así es. Perseverando. Elina, cuéntanos. Cuéntale al público por qué eres relevante que estés aquí. O sea, has estudiado comunicación social, artes, tienes un capítulo súper interesante de cómo es como una gran enciclopedia del diseño nacional. Además, te he escuchado hablar en varias tarimas como de varios ámbitos, diseño industrial, diseño gráfico. O sea, es como mucho conocimiento ahí. ¿Cómo llegas a esto? O sea, ¿cómo pasa eso? Bueno, ¿cómo llego? Llegué después de estar más perdida que el hijo de Limber cuando me gradué como comunicadora social, porque realmente salí de comunicación en la UCAP y no sabía qué hacer. Mientras yo me desesperaba que mis compañeros empezaban a hacer posgrados, maestría, no sé qué, y yo, bueno, empecé a estudiar artes, o sea, todavía estando en quinto año de la carrera, inicié arte e igual, yo lo único que sabía es que quería hacer algo relacionado con cultura, pero y que fuera algo cultural y que no tuviera nada que ver con lo tradicional. Que no fuera ni artes plásticas, ni música, ni teatro, que me encanta, pero no quería hacer eso. Yo lo que sabía era lo que no quería hacer. Hasta Esa es otra forma de llegar a lo que no quieres hacer. Exacto, Descartando, por descartando. descarte. Pero igualito no sabía qué era lo que quería hacer. Ajá. Hasta el 96, que una amiga descartó un freelance para la que le habían llamado y me dice, mira Lina, ¿tú quisieras trabajar en el Centro de Arte de la Estancia? Estaba recién abierto. Y era en aquel momento la única institución en el país que promovía diseño y fotografía. Ajá. Y le digo, bueno, sí, dale, pues bueno, te paso ese trabajito. Entré en la estancia cuando estaban por inaugurar la exposición de GB 70, 80, 90 y yo no tenía ni la más remota idea del diseño. Y en el Centro de Arte de la Estancia fue que empecé entonces bueno, como estaba en prensa, a leer, a recibir la información que me daban, que me tocaba digerir y escribir para las notas de prensa, para difundir. En el Centro de Arte de la Estancia también, en los días del periodista, se celebraba organizando seminarios para hablarle sobre diseño y educar a los periodistas de aquel momento, que la mayoría está fuera del país actualmente. Estamos hablando de la segunda mitad de los años 90. Sí. Y ahí vamos a decir que encontré mi destino laboral. ¿Te encontró a ti? Me encontró a mí, tal cual. Y bueno, coincidió con ya el momento en que estaba decidiendo qué iba a hacer para la tesis de grado de la Escuela de Arte. Y dije, bueno, estoy acá, esto es un centro cultural, estoy en promoción cultural. Bueno, voy a hacer la tesis sobre la promoción del diseño industrial en Venezuela a través del Centro de Arte de la Estancia. Bueno, entonces esto tenía la biblioteca especializada del Centro de Arte de la Estancia, entonces la bibliotecaria me dijo, bueno, no, yo te presto los libros, te los llevas a tu casa, tú los lees con calma y nos los devuelves. Bueno, entonces tenía toda esa biblioteca a mi favor. Y bueno, por allí fue que comenzó todo, pues, porque la tesis fue mención publicación, excelente, todo esto en la UCB, y ya en aquel momento las menciones publicaciones no necesariamente se publicaban, y una compañera, Andrea Imaginario, estaba trabajando como editora de cultura en Analítica, en aquel momento Venezuela Analítica era que se llamaba en aquel instante, y él me dice, bueno, Elina, ¿por qué no publicamos por subcapítulos tu tesis? Porque yo estoy viendo que la estructura tú lo puedes como que convertir en pequeños artículos, por entregas. Y así lo hizo. Entonces yo le entregaba cada 2 semanas, una vez al mes, hacía una pequeña adaptación y se lo entregaba y ella empezó a publicar. Bueno, entonces allí empezaron a salir trabajos relacionados pero con diseño, porque como no había más nadie,
Claro. Fuera del Centro de Arte de la Estancia, y llegó la invitación para el libro de historia del diseño en América Latina y el Caribe, que eso fue muy cómico porque la invitación llegó fue en uno de los paros estos locos que ya empezamos a hacer cuando Chávez ganó. Sí, Creo que fue el primer paro. 2001. Incluso, sí, 2001, fue 2001 que llegó esa invitación. Entonces, recuerdo que yo me había quedado sin internet, estaba en un cyber y veo un correo que era, leímos sus artículos en Venezuela Analítica y queremos invitarla a un proyecto regional para investigar la historia del diseño latinoamericano. Usted firmaba Gibbon Siepe, que es uno de los autores gurú del diseño industrial latinoamericano, es un alemán, y yo cuando leo eso y está en el saber, y que Gibbon Siepe a mí, o sea, más o menos por qué, o sea, Gibbon Siepe a mí, y además el correo era como gibbonsiepe.com. Entonces ponía algo así como si fuera una fe de vida. Bueno, si usted recibió este correo y está de acuerdo, nos anota su dirección y le vamos a mandar un libro. Entonces, bueno, yo anoté la dirección y digo, bueno, si es un virus, no llegará nada. Bueno, llegó el libro por Hipostel, como al mes siguiente, y dije, sí, era cierto. Y ahí me involucré en ese proyecto. Y por allí ya después empezaron a salir curadurías, invitaciones para otros proyectos latinoamericanos, invitaciones para dar charlas di varias charlas en universidades colombianas. Ahí también me salió otra anécdota que es loca, en Bogotá, en la Jorge Tadeo Lozano, hice una visita a la Escuela de Diseño Industrial y me entregaron un folletito que ellos le entregan a los que quieren ingresar en esa carrera, y el libro se llama ¿Qué es el diseño industrial? Entonces cuando yo salgo, bueno, empecé a hojearlo y estoy en un taxi y digo, ay, este texto yo lo conozco. Esto yo lo he leído antes, cuando veo era mío. Tuyo. ¡Wow! Era una tesis. Claro. La parte histórica, ellos lo sacaron, lo sintetizaron y lo colocaron como los preámbulos justamente por país. Y era la tesis que sacaron de Venezuela Analítica. Cosas así me han pasado que son como bien... Bueno, pero qué orgullo, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo tengo el folleto y lo tengo guardado porque para mí es como una curiosidad, ¿no? Claro. Y cuéntanos, Elina, ¿cómo comienzas este blog en el 2009 de Diseño en Venezuela y para mí te conviertes en una institución como súper importante, vocera de lo que está pasando acá en Venezuela? Bueno, esa es también otra búsqueda porque, bueno, como periodista yo ya estaba colaborando, yo había escrito ya en El Nacional y en otros medios, pero no me simpatizaba tanto que la línea editorial siempre era como que búscate cosas como que espectaculares, como muy fashionista, muy de tendencia en diseño, y de hecho siempre se colocaba el diseño o en tendencia o en estilo de vida o como máximo y cultura. Entonces decía, oye, pero es que no como sé, un enfoque más frívolo, muy quizás. frívolo, sí. Entonces creo que la percepción de la gente sobre el diseño en aquel momento era como que era algo caro, era algo frívolo. Yo no puedo adquirir o comprar o contratar un diseñador porque es algo... La percepción del diseño como un lujo, o sea, como una Exacto, cosa que como un realmente lujo. no sirve para nada, salvo Exacto. Algo estético, suntuoso y caro. Eso era básicamente la percepción. Buen resumen. Sí. Y el Centro de Arte de la Estancia, cuando después del paro petrolero que lo cierran, parte del desperfilamiento y del destroce del Centro de Arte de la Estancia, porque por supuesto los nuevos inquilinos o los nuevos habitantes, ese era justamente el argumento, ¿no? Es que el diseño es frívolo, eso no es para el pueblo. Cuando más bien la tendencia en los últimos años es que el diseño es cada vez más necesario, porque aumenta la calidad de vida del ciudadano, mejora, bueno, de todo lo que ustedes como arquitecto y tú como diseñador y arquitecto saben, ¿no? Entonces, bueno, ante ese descontento, dije, bueno, porque yo no abro mi propio blog, un blog personal con mi línea editorial y empiezo a escribir como me parece o considero que debería ser trabajado el tema. Un poco como desahogo, quizás, como de ver que en la calle no había una herramienta que te representara. Sí, que en Venezuela, porque en otros países han habido revistas de diseño que tienen un enfoque muy interesante, muy serio, un enfoque profesional. Bueno, en Estados Unidos y en Europa uno sabe de cualquier cantidad de revistas donde el diseño está muy bien representado periodísticamente. Y de hecho el diseño es una fuente periodística también. Que acá incluso cuando yo empecé el blog,
conseguir resistencia de algunos diseñadores que eran en aquel momento como líderes dentro de los gremios, que casi que no, ay, ella no tiene derecho a escribir porque es periodista. Le digo, bueno, si más bien es lo contrario, es el tema de dar visibilidad, ¿no? No, exacto, y más bien es como agradable y halagador que ¿sabes? Una persona fuera del nicho del diseño se interese en investigar de la forma en la que tú lo haces, o sea, nuestro oficio, pues lo que hacemos aquí. Sí, bueno, entonces el blog 2009, como comentaste, María José, lo inicié de esa forma. Ajá. Y era un hobby, pero de eso me di cuenta fue después con una coach, cuando empecé el proceso de cambiar de blog a página, a medio informativo ya formal, que me dice, no, Lina, que diseño en Venezuela para ti era un pasatiempo. Y digo, bueno, en realidad, porque lo tomaba en los tiempos libres, porque en aquel momento yo hacía consultoría comunicacional, tenía una buena cantidad de clientes, pero del 2015, 2016 los clientes empezaron a irse, los clientes empezaron a emigrar. Entonces, ante ese cambio, decía, bueno, creo que llegó el momento de formalizar diseño en Venezuela, que además es algo que me encanta, o sea, el tema de verdad me fascina. Entonces, es que me empezar a producir y convertirlo en un medio informativo, o sea, en una empresa. Formalizarlo. A formalizarlo. A mí me encanta esa historia de cómo el diseño te reclutó al final del día, o sea, sí. Terminó siendo como un ente ahí que me captó. Sí. Como que me atrapó. Sí, y usó como tus otras habilidades, pues, como para difundirse. Me gusta, ¿no? Está bueno. ¿Y cómo das ese salto? O sea, pasas a la página web y ahora, o sea, ¿cuál es la selección o cómo has ido creciendo o cómo es la búsqueda de talentos? ¿Cómo es tu proceso de investigación para saber qué proyectos se están haciendo? Bueno, todo lo que está pasando. Pues está bien al día también. Ajá. Está bien. Bueno, pasa que el primer gran cambio desde el 2016 fue el darme cuenta que no podía crecer estando sola. Claro. Eso es lo primero. O sea, ahí me planteé, bueno, tengo que empezar a hacer equipo, tengo que conformar equipo. Y primero llamé a Susana Abreu, que es la directora de arte, ella fue mi estudiante en el Centro de Diseño Digital. Entonces, bueno, le presenté el proyecto a Susana, porque además me gustaba mucho el estilo gráfico de Susana, que es minimalista, es muy limpio, muy elegante. Y ella me dijo, sí, vamos pues. Entonces con ella nos aventuramos, fue a buscar asesoría, consultoría, para ver entonces cómo damos ese paso. Y ya para el 2018 llamamos a Jessica Stein, que también ya tenía un recorrido importante con design en Venezuela, además los nombres eran uno en español y uno en inglés. Entonces yo le propuse, Jessica, yo creo que al final somos como, no sé, como un copycat, no sé, nos estamos como replicando la información, porque no unimos fuerzas. Entonces Jessica aceptó y también está en el equipo y entre las tres siempre estamos pulsando y buscando información o consiguiendo información y siempre las ponemos sobre las reuniones de pauta, porque entonces ya estamos en un nivel que hacemos pautas trimestrales. Y bueno, vamos tomando en cuenta efemérides, vamos tomando en cuenta noticias cuando cualquiera de las tres la consigue, incluso vamos a decir información relevante histórica que también la asociamos con una efeméride o con un tema central. Por ejemplo, mayo lo dedicamos al diseño de interior porque el 31 es el Día Mundial de Diseño Interior, junio Correcto. Para el diseño industrial por lo mismo el 29 de junio. Y ahorita julio es el del arquitecto, igual pues, por el Día del Arquitecto en Venezuela. Y así estamos ya actualmente enfocando la página, ¿no? Además el equipo también tiene otros colaboradores como el programador, como el consultor SEO, o sea, ya pese a la pandemia y todo, justamente hace como unos días atrás hacíamos un balance y que mira, dentro de todo hemos crecido. Dentro de todo esto ha ido evolucionando. Esa ha sido como la gran sorpresa de muchos aquí. Cuando digo aquí, nos referimos creo que específicamente nosotros también. Este proyecto fuera de escala nació en pandemia. En plena pandemia sin gasolina. Exacto. Importante aclararlo. Sí. Es verdad. Claro que además los que están afuera quizás no lo entiendan tanto, pero lo que estamos en el país, sí. Exactamente. Más bien, exacto, es un acto de heroísmo hacer este tipo de actividad. Así es.
Y Elina, ¿cómo es ese proceso de selección? O sea, pensando en, yo no te conozco y quiero entrar, ¿sabes? Dentro de ese portal, que me conozcan, ¿cómo llevo yo mi proyecto a ustedes? Tener visibilidad dentro de tu plataforma. Sí, porque me parece súper importante porque es un portal serio. O sea, con eso, con un equipo de gente seria, que bueno, que hacen un reportaje elegante, bien hecho y bueno, hay quizás en el caso de la arquitectura una revista que nos represente como Entre Rayas, pero lo chévere de Diseño en Venezuela es que abarca todo lo que implique diseño. Entonces me parece como más positivo porque bueno, no es solo sino para toda la gente que diseñe y bueno, nosotros también coqueteamos con eso, pues, de poder tener todo el mundo del diseño en un lugar, pues. Claro, por ejemplo, con respecto a Entre Rayas tiene su especialización arquitectónica. Correcto. Nosotros, más que la arquitectura como receptáculo, vamos a la arquitectura interior, al diseño interior. En ese sentido nos separamos. Y también nos separamos de otras... Perdón, ¿eso por qué? ¿Por qué haces esa división? Me llamó la atención, sé que María José también. Bueno, primero porque como no ha sido mi terreno el de la arquitectura, me parece una ligereza abordarlo cuando ya, por ejemplo, Entre Rayas lo hacen fantástico, y nos vamos al diseño interior, que ya es otra disciplina diferente. Entonces, realmente la separamos y al principio le comentaba a María José que he estado viendo en Netflix un reality show que se llama Interior Design Master, donde justamente ahí se ve esa esencia del diseño que nos separan totalmente de la arquitectura. Entonces, como todos somos diseño, entonces también ahí hacemos esa separación porque primero no tenemos los especialistas como para abordar arquitectura, pero sí diseño interior. Está bien. Que es otra área. Y moda. Moda. Y artes plásticas. Pero artes plásticas, fíjate que tampoco como tal. Cuando hemos tenido diseñadores que hacen artes plásticas, los enfocamos como diseñadores y no como artistas plásticos, porque hay cualquier cantidad de diseñadores haciendo artes plásticas. Así es. Pero no diseñadores. Exacto, pero no nos reseñamos como artistas plásticos, sino como diseñadores. Eso también lo diferenciamos, porque también en artes plásticas hay medios que lo trabajan, y los mismos medios de comunicaciones tradicionales de cultura desde hace muchos años abordan muy bien las artes plásticas. Sí, eso primero nos parece pertinente porque bueno, nosotros aquí trabajamos como en las solapas de todas las especialidades del diseño. No es que las abarquemos todas, pero como que nos gusta coquetear, bueno, ¿dónde está la línea que divide una cosa con la otra? Bueno, aquí está, bueno, bórrala o ruédala un poquito o le pasamos por encima para tratar de tener proyectos integrales, que es lo que a uno como diseñador le llama la atención. Entonces nos gusta como ver cuál es el enfoque que le da otra gente al respecto, pero nosotros siempre hemos visto arquitectura como una rama del diseño, entonces nos llama la atención que la gente haga como un corte tan tajante, bueno, diseño es de aquí para acá y de aquí para allá, esa gente se ensucia y se llena de cemento, no tiene nada que ver conmigo. Para nosotros no es tan así, ¿no? Bueno, en nuestro caso, porque es el enfoque de negocio también de diseño en Venezuela, exacto. Y por eso también hacemos esa separación y con artes plásticas de esa manera. Y además yo tengo como muchos años también trabajando con las chicas, dicen, bueno, cuando hablamos, y de hecho si ustedes se fijan en los artículos, evito a toda costa escribir sobre el diseñador artista. Que en cambio en otros medios sí, el artista, digo, no es artista. Diseñador. Y en eso así como bien, muy necia, ¿no? Pero le pongo el creativo, el artífice, pero está bien. Le busco otro sinónimo, pero evito a toda costa decirle artista porque, bueno, no sé, para mí es como una labor también de educar al público venezolano que quizás, a diferencia del totalmente europeo de acuerdo o el estadounidense, no termina de entender mucho lo que es el diseño. Entonces hay como un terreno ahí enlodado que, bueno, uno sabe que... Sí. Que es normal porque el diseño se desprende de las artes y las artes aplicadas, pero un poco en esa labor ultra, bueno, he sido como bien estricta en ese aspecto. No, fantástico, me encanta. Y lo que estabas comentando también bueno, es como hacer una disección, ¿no? De diferenciar arquitectura, artes plásticas y diseño, pero entonces nosotros nos vamos a diseño en todas sus áreas, y sin embargo hay algunos terrenos del diseño, algunas especialidades que todavía son débiles en diseño en Venezuela, como lo que es moda.
Pero igual, pues en algún momento tendremos que involucrar a algún especialista, porque también moda ya de por sí ha ganado toda una especialidad y hay cursos maravillosos de periodismo de moda que, bueno, en otros países se dictan, en Brasil, en Argentina, en el caso latinoamericano, y bueno, también todavía allí tendríamos que tener el especialista que se dedique totalmente a esa área para poderlo cada vez explotar hablar, mejor, exacto, con más exponer propiedad. mejor. Okay. Otra pregunta que tengo por ahí. Cuando, o sea, bueno, y tú fuiste parte de esto. Cuando lanzamos el concurso de diseño industrial, me llamó muchísimo la atención que no hubo casi, ¿cómo se dice? O sea, participación, sí, de diseñadores industriales en el país. Y ya que tú has investigado muchísimo eso, quisiera saber qué piensas, qué es lo que está pasando. Porque, bueno, dentro del diseño, a mí me encanta el diseño industrial. Sé que hay universidades acá que lo imparten, pero pareciera que no sé, o sea, como que la gente se fuma. O sea, se gradúa y se fue o hace otra cosa. Y eso a mí me quedó como en el aire de por qué no hay diseñadores industriales aquí y están ganando premios los arquitectos. O sea, sí, quizás tendremos la capacidad, pero no somos los especialistas en... Bueno, fíjate, allí creo que entramos un poco como en el terreno de las inferencias. Y bueno, un poco de lo que conozco en relación con el diseño industrial venezolano. Pero primero me gustaría irme a una anécdota histórica con Argenis Madrid, que es el primer venezolano que se gradúa como diseñador industrial. Argenis Madrid fue becado, estudió en Filadelfia, retorna al país llamado por Hans Neumann para dirigir el Instituto de Diseño. Yo lo entrevisté unos meses antes de fallecer en el 2003. Y bueno, mi meta era justamente entrevistarlo sobre el diseño industrial venezolano. Y yo le preguntaba y el señor se me iba por las ramas y me terminaba siempre aterrizando en un libro o un artículo que está escribiendo sobre Antonio Edmundo Monsanto, director de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces yo trataba otra vez y otra vez el señor se me iba hasta que un momento me dijo: mire, señorita, en Venezuela no hay diseño industrial, ni va a haber diseño industrial porque el país no es industrializado. Así que, por lo tanto, hablemos de otra cosa. Y yo okay. Siempre fue amable, esa fue la primera vez así como que me llamó a capítulo. Y después otra vez volvió a su tono muy amable y bueno, hablemos de lo que él quiera hablar. Pero un poco, primero es eso, o sea, es una profesión que tiene un campo laboral muy restringido. Las escuelas que existen, yo diría que hay como dos maneras. Las técnicas o las que no terminan de ser técnicas, sino que tienen el diploma de diseño industrial, se enfocan mucho en lo estético. Entonces he tenido algunos entrevistas. Hay, por ejemplo, un diseñador industrial que también es empresario y fabricante, que una vez fue el que creo que ese es el diagnóstico más certero, que él me comenta: yo siempre estoy llamando pasantes de tal escuela, no voy a mencionar escuelas, pero lo que me mandan son ilustradores. Y digo, ¿cómo así? Me dice, porque lo que diseñan, el papel lo soporta todo, pero no lo puedo fabricar, porque yo los tengo entonces que llevar a la planta para que ellos sepan cuáles son mis materiales, qué es lo que tengo, cómo produzco, para empezar a aterrizarlos, pero de la escuela salen sí la más remota idea de eso. Claro, y ahí el que no tiene la fibra del material, la construcción, de la tecnología la parte productiva, sucia, digamos, ahí se apaga, se retira, pues bueno, y después este olor a pega no va conmigo. La ULA, por ejemplo, que sí son licenciados en diseño industrial. La ULA tiene de verdad profesores y estudiantes geniales, además les he inyectado mucho el chip del emprendedurismo, pero con la ULA ha estado, como todas las universidades nacionales, de capa caída, y para el momento del concurso estaba ya muy grave. Entonces sí, bueno, no se veían realmente cómo después del apagón que todos estábamos como... Y actualmente está peor. Durante la pandemia prácticamente han cerrado. Me comuniqué recientemente con un profesor y tristemente me comentó que no han podido dar clases porque empezando
no tiene sentido, él me decía, o sea, yo puedo dar clases en mi casa, pero no tiene sentido que lo poco que me ingresa a la universidad, nada más yo pagarlo en el internet. Claro. Entonces, no están dando clases. O sea, que esa es una escuela que está en peligro, peligro, la de diseño industrial. Y por otro lado, también, un poco indicándote el tema que me dijo este diseñador y tal, me da la impresión que para este concurso los diseñadores industriales, por estas mismas carencias técnicas y de conocimiento de materiales, no estaban tan preparados como los arquitectos. Los arquitectos tienen en su formación mucha más formación en todos esos elementos que los diseñadores industriales, desafortunadamente en el país no. Entonces creo que ese es el otro elemento que es raro, que porque tomar, los arquitectos también estudiamos en el mismo, o sea, en el mismo país con las mismas condiciones, pero por alguna razón quizás nosotros estamos más abiertos al mundo de la ejecución. ¿Será? Yo creo que tiene que ver por ahí. Y especulando yo también como un poco por el porqué. Me parece, o sea, sí es raro lo que dice, es raro, curioso lo que está señalando María José. Y más cuando, por ejemplo, yo fui a una charla tuya en el BOD, que eran unas charlas orientadas en diseño industrial, donde tú hiciste como una reseña de todo el trabajo de diseño industrial en los 70 en este país, y te impresionas la cantidad de piezas que salían, que vemos hoy en día, que andan por ahí sueltas y que son productos no que se la trajeron de ninguna parte. Se hicieron aquí, con talento de acá, con creatividad y cerebro de aquí, con mano de obra de aquí. O sea, igual en el diseño gráfico, digamos, como que hay un montón de... hubo mucha actividad del punto de vista de diseño en los 70 y 80. Entonces ver ahorita aquí como un vacío llama la atención. O sea, ¿dónde crees tú que hubo como la desconexión entre lo que está pasando en estos 2000 a lo que pasó en esas décadas? Pues que de verdad que fue bastante... Oye, hay muchas cosas que gozamos hoy en día que vienen de allá, pues, y de muy buena calidad. Y no se sabe. Y no se saben, o sea, que no se sabe. Que la gente no conoce. Hay gente que todavía, el diseño gráfico, sí, da post en Instagram, dicen, amigos, que había gente que hacía unos logos impresionantes, a plumilla, qué sé yo, o sea, sin computadora, de unas geometrías complicadísimas, o sea, un nivel de análisis o sea, Venezuela tiene experiencia en el tema de diseño y con potencia, además. O sea, no cualquier diseñito, sino que cosas con peso. Sí, cierto. Entonces, ¿dónde pasa en todo este camino, dónde está el corte? ¿Qué pasa? Que lanza el primer concurso de diseño industrial nacional y somos arquitectos los que atendemos el llamado. Sí, ciertamente. No sé si... Yo creo que la palabra es chavismo. La respuesta es revolución. La revolución. Es la revolución bonita y productiva. Sí, también teníamos un país que en los años 70, la Venezuela Saudita, pese que había también muchas importaciones, había un músculo financiero que permitía que se creara empresa, que hubiera gente que fabricara, que pudiera tener acceso a materiales, las industrias básicas, la que sacaba hierro producía hierro, la que sacaba aluminio o alcaza producía aluminio, pero actualmente hasta esas empresas básicas están destruidas. Entonces creo que la respuesta... Es una pérdida de inercia. Desafortunadamente ahí como que entramos en el terreno de los políticos. Yo creo que hay que averiguar entonces qué nos dan a nosotros en la mente que no caímos, no decaímos. Y seguimos entonces en la segunda parte. Hola, ¿cómo están? Queremos aprovechar este espacio para agradecer a toda la comunidad Fuera de Escala por el apoyo. E invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas de redes sociales como @fuera-de-escala y en plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Y recordarles que este episodio llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Tu Radio. También de Arcucine y Max Panel. Y de nuestros aliados Cerveza Casa Coronaria y Come con Gusto. Ahora viene la mejor parte. Adelante, más. Buen provecho. Bueno. Es comida china, pero no es china. Exacto. No es de restaurante. Hecha en casa. Elina, cuéntanos sobre Mobius, cronología digital.
Vale, bueno, la semana pasada estrenamos nuestro primer libro digital. Con eso Diseño en Venezuela ya sube un peldaño más y somos también ahora una editorial de libros sobre diseño venezolano. Nada más. Sí, nada más. Decidimos hacerlo con libros electrónicos, bueno, un poco por la misma situación de pandemia, da como más chance para la distribución, incluso para el acceso, ¿no? El libro es totalmente gratuito y se llama Mobius, Cronología Digital. Es un libro cuyos autores son Leonel Vera y George Dunia, egresados del Instituto de Diseño Neumann, y en el libro se resumen 50 años de su trayectoria profesional. Bueno, más allá, pues, porque inicia en 1970, cuando se conocieron en el instituto como estudiantes. Entonces en el libro se pasea desde sus trabajos, sus entregas estudiantiles. Después, en el segundo capítulo, cuando ya cada uno empieza a explorar su trayectoria profesional de forma independiente, y Leonel también, después de graduarse como diseñador, estudió en la FAU UCB, o sea, que también es arquitecto, y ya a finales de los años 80, comenzando en los 90, se asocian y crean el Estudio de Arquitectura y Diseño Mobius. Entonces, bueno, todo eso está reflejado en el libro, y lo interesante es que ellos son una excepción, porque con todos los diseñadores que yo he entrevistado, siempre cuando les pregunto por los archivos, o los perdieron, o los botaron, o se les extraviaron, o ocurrió cualquier cosa. Bueno, estos señores tienen sus archivos desde que eran estudiantes hasta el año 2020, o sea, ellos han digitalizado cualquier cantidad. Un cuarto lleno de cosas. Bueno, sí. Porque además en eso será Robert CM, pega, recorta, no sé qué. No, Illustrator no existía. No, por supuesto. Papel, fotografías, cualquier cantidad de fotografías, desde los ejercicios que les mandaban los profesores en el Instituto Neumann, que tuvieron profesores como Alexis Pérez Luna en fotografía, tienen grabados hechos con la Nena Palacios. Tienen originales de afiches con Santiago Pol, tienen ilustraciones bajo la tutoría de Abilio Padrón, o sea, uno tonto. O sea, la crema innata dio clases en el Instituto de Diseño Neumann. Y está un prototipo de un televisor, una carcasa en fibra de vidrio, que Leonel la tiene guardada, que fue un ejercicio en la mención diseño industrial con el profesor Carlos Vicente Fabiani, ¿no? Que se llama el arquitecto, exacto, Carlos Vicente Fabiani. Entonces él tiene esa carcasa guardada en su casa. Entonces, bueno, fotografiaron, digitalizaron, prepararon todo para este libro, que además lo pensaron con un corte didáctico y también histórico, porque bueno, en su trabajo se puede leer muy bien la Venezuela que teníamos y cómo ha ido desarrollándose hasta la actualidad, pues. Hay trabajos también de arquitectura, como el Centro Médico Paso Real, que está en Charallave. Ellos son los arquitectos de ese complejo. Entonces ahí están los planos, los renders, está toda la explicación de qué fue lo que el cliente les pidió. Hay en particular un núcleo oncológico que además tiene un nivel de complejidad importante, pues por todo lo que supone a nivel de tecnología médica, pero también de aplicación del tratamiento para el paciente. Por ejemplo, Leonel indica que para ese proyecto era importante, o le pidieron que en las zonas de quimioterapia hubieran ventanales con jardines, para que el paciente, mientras les aplicaba el tratamiento, pudiera conectarse un poco con lo verde, con la naturaleza, con algo que no fuera su tratamiento. Bueno, el libro es gratuito, es un obsequio, se consigue en Diseño en Venezuela en Home. Los interesados van a conseguir en el cabecero una animación. Allí va a estar, cuando finaliza, un link de descarga, y bueno, después que llenen el formulario, el link de descarga les llega directamente a la persona a su correo electrónico. El libro es un obsequio gracias al patrocinio de DB Group, bueno, que tú y yo lo conocemos, de la casa, exacto, que fue importantísimo, porque sin DB Group el libro no hubiera sido gratuito, o sea, lo hubiéramos tenido que vender, pero bueno, gracias al aporte de ellos. Una vez más apostando al talento venezolano, al diseño venezolano, tal cual. Entonces, bueno, el libro está a la disposición de
diseñadores, arquitectos, amantes del diseño, no necesariamente diseñadores. El libro está exquisitamente diseñado por los propios autores, Leonel Vera y George Dunia. Y bueno, y simplemente descárguenlo, que lo van a disfrutar muchísimo porque tiene cualquier cantidad de imágenes, textos muy breves y muy concisos relacionados con cada proyecto que ellos están señalando ahí. Pero van a ver eso, desde los años 70 hasta esta época, y tienen, por ejemplo, proyectos que han desarrollado para Bayer, para Diageo, para Polar, pues muchas empresas que también son conocidas por todos, y en muchos casos creo que va a despertar la nostalgia de quienes vivieron años 90, años 80, etcétera, ¿no? De una Venezuela que era como más próspera, mucho más movida, donde habían clientes también que encargaban proyectos de mayores proporciones y envergaduras. Sí, y diseño venezolano por venezolanos para clientes venezolanos. Sí, señor. Eso a mí me parece súper valioso. Totalmente. Y ellos, bueno, ya son dos señores de cierta edad, y lo bonito es, además de que están compartiendo sus archivos, todo el tema de darle como esa orientación didáctica, pues por ellos fueron profesores en el Instituto de Diseño Neumann, y lo están justamente, pensaron el libro para las generaciones más jóvenes, para los chamos que están estudiando, los profesionales que están comenzando. Sobre ese particular, quería preguntarte, ¿cómo ves tú, o sea, teniendo todo el background que tú tienes y toda la información que manejas, cómo ves el estatus del diseño venezolano hoy, ahorita, hasta ahora? Bueno, esa pregunta es compleja, porque hay que verlo aquí y ya actualmente hay que verlo afuera. La diáspora ha diversificado el diseño venezolano, porque tenemos los diseñadores que están en Venezuela. Yo no soy diseñadora, hasta mi hijo a veces me dice, tu mamá que eres diseñadora, no soy diseñadora. Okay. Los diseñadores que están en el país, que teletrabajando, o sea, eso creo que es importante decirlo, porque con la pandemia siempre se ha hablado, ¿no?, de pasos para teletrabajar. Bueno, los diseñadores venezolanos tienen años teletrabajando, y hay muchos diseñadores trabajando desde acá a clientes en el extranjero, y tienen la capacitación, tienen las competencias para atender clientes fuera del país, ¿no? Eso lo sabemos. Y en estos días, ayer o anteayer, no sé si ustedes siguen a un diseñador español, un youtuber que se llama Marco Creativo. Sí. No, sí, tú sigues a Marco, viste lo del Logo Wars, ¿no? Sí. El último Logo Wars lo ha ganado un venezolano, un muchacho que está viviendo en San Cristóbal. Sí. Y va para las finales. Entonces, bueno, ¿no? Hay todavía talento competitivo, ¿no? Que perfectamente tiene un trabajo que se puede, bueno, equiparar o competir con diseñadores formados en otras partes, ¿no? Y después tenemos los diseñadores en diáspora, que bueno, igual tenemos diseñadores venezolanos hasta en los sitios más recónditos. En diseño en Venezuela, bueno, también hemos ido dándole visibilidad y espacio a estos diseñadores venezolanos que están en otros países. Hay, por ejemplo, un diseñador que es especialista, que fue el que diseñó el primer cono monetario del Bolívar Fuerte. Él con eso se ganó premios y pudo emigrar y ser contratado por una empresa internacional, y está especializado en diseñar billetes de polímero. O sea, una cosa tan específica como esa, pero le va muy bien y está viviendo en Australia. Tenemos diseñadores industriales también que les está yendo muy bien en Italia, en Estados Unidos. Recientemente publicamos sobre Andrew Morrison, que yo juraba que era estadounidense, porque yo pensaba que el socio, que tiene un nombre latino, era el venezolano. Cuando empezó a revisar, digo, no, es colombiano, no. Y el otro es un gringo. Entonces me dan las gracias sobre el primer artículo, porque era para Ron Carúpano. Entonces me escribe Andrew Morrison, y yo le escucho, ya va, pero tú eres caraqueño por el acento. Entonces me dice, sí. Y le digo, ay, yo juraba que tú eras gringo. Vamos a entrevistarte. Y ellos en su estudio ganaron un Red Dot, que es un mega premio de diseño industrial, con unas afeitadoras eléctricas. Entonces tenemos venezolanos que han ganado Red Dot. Este señor que está en Australia, que diseña billetes de polímero y que le va maravilloso. Tenemos, bueno, cualquier cantidad de talento que le está yendo genial en otras partes, algunos formados acá, otros ya que emigraron más jóvenes y de repente estudiaron afuera, pero que igual no pierden la conexión con el país, ¿no? Entonces, bueno, creo que la situación es, dentro de todo,
es interesante porque además muchos de los que están afuera siempre tienen como que en mente cómo pueden en algún momento aportar a los que siguen adentro, ¿no? Retribuir un poco, sí. Uh-huh. Sí, hemos entrevistado, bueno, en esta temporada tenemos un invitado que Rodolfo Agrela, Uh-huh. que es un tipo que tiene talentosísimo. exactamente. Uh-huh. Hablamos con él hace poco. Tiene un catálogo de trabajo interesante. Y que ha estado ya 2 o 3 veces en el Salón de Satélite de Milán. Sí, ¿no? sí. Currículum Sí, importante. con cierto peso. Sí, pues está trabajando como diseñador de productos, ¿no? Entre otras cosas, Sí. echó un cuento más o menos cuál es su estatus ahorita. Bueno, Okay. lo pueden revisar cuando publiquemos el episodio de Rodolfo. Ok, lo voy a ver. Buenísimo, Sí. sí. A ver, ¿qué nos falta preguntar? Tu experiencia curando colecciones, ¿qué tal? Como curadora de obras, de exposiciones, ¿no? Ujú. Bueno, realmente eso lo hice en algún momento y lo he tenido detenido porque realmente diseño en Venezuela es lo que me está realmente copando toda la atención. Mi enfoque actual es realmente hacer crecer a Diseño en Venezuela como un medio periodístico especializado en diseño y posicionarlo incluso entre mis propios colegas periodistas, ¿no? Esa ahorita es como nuestra meta. La curaduría, bueno, la hice en algún momento para el Museo de Arte Contemporáneo con una exposición pequeña que se llamó La Beta Útil, y para el Museo Cruz 10 con marcas identificadores gráficos en Venezuela en el 2005 y con objetos cotidianos en el 2006. Pero más allá de esas exposiciones, ya después hubo como proyectos más pequeños, todavía relacionados con el Museo Cruz 10, pero ya tengo años que no lo hago. Yo realmente estoy enfocada para el tema periodístico y bueno, y tenemos unos cuantos planes, ¿no? Entre ellos, uno de esas metas que estábamos hablando fuera de cámara, era generar algún tipo de curso de formación para comunicadores sociales sobre diseño, o sea, para diseño como fuente periodística. ¿Sientes que hay campo para eso? Como para que decidas, o sea, que abras un curso y haya demanda. Te lo pregunto como curiosidad. Obviamente yo creo en eso, pero ¿sientes que en la calle hay como una necesidad de saber un poco más de lo que hacemos aquí? Bueno, nosotros lo vamos a lanzar, porque igual para Diseño en Venezuela necesitamos comunicadores sociales que hablen del tema con propiedad, que ya conozcan la historia del diseño tanto en el mundo y la del país, o sea, por lo menos para nuestro medio sí lo estamos requiriendo. Y bueno, y creo que algún comunicador social que de repente que quiere emigrar y quiera trabajar en una revista italiana como Domo, revistas estadounidenses y que en secciones sobre diseño les puede ser totalmente útil. A mí eso me reconforta porque yo sí he sentido que quizás el tema diseño o la palabra diseño ha dejado de tener el impacto en la gente en estas 3 palabras que tú dijiste al principio del episodio de hoy, que no recuerdo exactamente, pero tenían que ver como con lujo, estética y como una cosa elitesca quizás, pero que al final del día no aportaba nada tangible y que si estaba era bueno, pero si no tampoco pasaba nada. Sí, yo siento que ahorita la gente está como, tiene una mejor visión del asunto y dice, ok, y lo vemos porque se nos acercan personas solicitando servicios de diseño, entendiendo que bueno, que más allá de todo lo que de esos 3 ítems, también hay otro que tiene que ver con planificación, estructura, a dónde voy, cómo voy, alguien que me asesore, el plan del diseñador como la visión del diseñador como asesor. Creo que está un poco más clara de un tiempo a esta parte que antes. Bueno, también está en auge algunas metodologías como el design thinking, que también está aplicada a la gestión. La palabra diseño se ha vuelto un poco una cosa como más de moda que antes, sin duda. Antes era una cosa rara. Bueno, cuando yo dije que estudié diseño gráfico, la gente dijo que... Exacto. Bueno, y esa gente que diseña tarjetas de presentación, me dijo una vez una persona, y dije, bueno, sí, feo. entre otras cosas. Qué feo eso, sí. Sí, entonces ver que hay personas como tú que están haciendo un esfuerzo como por todavía además tratar de hacer un modelo de negocio en función a la concientización del papel del diseño en la sociedad como una herramienta clave importante para generar soluciones, que ahí nos alineamos con uno de los mantras de Fuera de Escala. Me gusta, pues me llamó la atención, me emociona, porque bueno, de eso va lo que estamos haciendo, pues visibilizar que esto es útil.
Claro, y la visión sostenible también, que el diseño también la está teniendo desde hace años, ¿no? Que no solamente es algo estético, como mencionamos al principio, sino también tiene que atender a qué tipo de materiales está utilizando, incluso la atención a la diversidad. Exacto, no solamente la persona que, vamos a decir, está en el pleno uso de todas sus capacidades, sino la atención al discapacitado, al niño, al anciano, o sea, todo eso lo debería ver, lo está viendo el diseño en muchos países, ¿no? Así es, y yo considero totalmente que ya la gente siente accesible el tema del diseño en todos los ámbitos de la vida, y que se ha hecho mucho más cercano, y que bueno, como en todo, pues puedes conseguir cosas muy exclusivas, pero también programas para que todo el mundo pueda llegar a, y eso creo que cada vez se hace más común. Sí. O sea, eso mismo, o sea, genera como impacto de otro tipo, o sea, a nivel de contaminación, pero bueno, o sea, ya hay mucha más gente con la posibilidad de entender que ciertas cosas, o sea, a nivel de diseño, le favorecen en su calidad de vida. Claro, pero es que incluso con lo que estás comentando con la contaminación, también el diseño está pensando mucho en cómo contaminar menos, cómo reducir cantidad de materiales, de envoltorios, cómo hacer envoltorios que sean reciclables, reutilizables. Todo eso está sobre el tapete en los años recientes. Sí, paralelamente todo eso está sucediendo. Y bueno, buenísimo. Pero sí considero que ya no hay esa distancia de que no puedo porque eso es solo para gente que tenga dinero. No lo veo ya tan así. Exacto, también veo que el diseño se ha vuelto más accesible. Correcto. Y las personas el común de las personas lo están percibiendo de esa manera. Exacto. Además que bueno, con la apertura del internet, etcétera, o sea, todos tenemos acceso a ver qué es lo que está ocurriendo. Chévere. Bueno, sabes que acá tenemos 2 preguntas que le hemos hecho a todos los invitados para, sabes, llegar un poquito más allá y saber a nivel de experiencia y llegarle a toda esa gente que está intentando hacer cosas o no sabe. Y esas 2 preguntas son las siguientes. Una es, ¿cuál ha sido tu mejor proyecto, el que recuerdas con más cariño? ¿Y cuál ha sido tu peor experiencia? Ya haya sido una entrevista, algún artículo o con alguna persona que hayas querido hacer algo y fue un fracaso, si nos puedes contar. Empezar por el buen cuento o el mal cuento. Bueno, buen cuento, yo creo que siempre es el inicio con el libro de Gibbon Siepi y Silvia Fernández, el de Historia del Diseño en América Latina y el Caribe, porque además con ese libro, bueno, fue totalmente ad honorem, incluso los viajes que fueron las reuniones que se realizaron fueron del mismo bolsillo de los autores, pero fue muy disfrutado y fue un gran aprendizaje porque, sobre todo a nivel, vamos a decir, de conocimiento y metodológico, por ejemplo, para el primer encuentro que se hizo en Argentina, en la Universidad de La Plata, algo que me impactó fue que en aquel momento Gibbon siempre a todos los autores, entonces había uno de Chile, Colombia, o sea, de cada país, él nos dijo, adelanten algo y lo van a presentar, pero no nos dio ni un parámetro, ni un lineamiento, así que ustedes empiecen a perfilar cómo ustedes escribirían el capítulo sobre su país. Lo que me impactó fue que la reunión fue cada quien presentar lo que había hecho, los puntos de vista de todo fue distinto. El chileno se enfocó en la política, entonces el periodo dictadura-democracia sobre todo. La uruguaya y el peruano en lo académico, o sea, como que era como el diseño desde la academia de las universidades peruana una y uruguaya la otra. Los argentinos fueron los que quizás fueron como más, bueno, realmente los que estaban liderando el proyecto y tenían además un equipo de investigadores, fueron más amplios, ¿no? La ecuatoriana llevó una visión economicista, entonces ella era según la industria predominante en diferentes momentos de Ecuador. Yo llevé, por ejemplo, la parte de promoción del diseño, que había sido el tema de mi tesis. Entonces, los 3 promotores del diseño, empresa privada, academia y gobierno. Y así, pues, cada quien llevó una visión diferente.
Entonces yo por lo que pensaba, bueno, ¿y cómo irán a ponerle el cascabel a este gato con todo el mundo pensando y escribiendo y haciendo algo distinto? Gibbon siempre, él tomaba nota. Entonces el cierre que él hizo fue con un manifiesto donde él tomó lo que le pareció más relevante de todo el mundo y hizo como un manifiesto programático, donde este libro tenemos que considerar los siguientes puntos, y está todo condensado, hay una síntesis genial, y wow. Y lo otro fue que también en ese proyecto aprendí a ver el diseño no como la mayoría de los libros que bueno, Gibbon siempre lo decía así, y yo creo que tenía razón, como si fuera un elemento de laboratorio que lo saques, lo metes en un microscopio y lo pones en un catálogo como de arte aislado, sino que era enfocar el diseño como una disciplina que actúa en una sociedad y puede reflejarla o no. Porque el diseño se supone que va para la cotidianidad. Entonces lo tienes que atar al contexto sociopolítico y económico. Claro. O sea, porque de repente el arte sí puede funcionar solo y aislado, pero el diseño... Y es mentira. Sí, exacto. Pero el diseño tiene que estar atado a un contexto. Por ejemplo, si usamos un budare, o sea, un budare tú no lo vas a colgar aquí en la pared, bueno, una obra de arte, o sea, el budare lo usas, pero entonces tienes que revisar por qué el budare tiene esa forma, por qué es útil para la casa venezolana, para qué es utilizado el budare. Sí. Pero si vas a mostrar una foto como un libro de arte, un budare así solo, o sea, no te dice nada, es un círculo. Y ya. Entonces, eso me pareció sumamente interesante, pero en su momento también, que el libro fue publicado al final en el 2008, fue muy criticado, pero destrozado, pero yo al final creo que eran celos de otros diseñadores que no fueron seleccionados porque cuando yo iba a otro congreso era una cosa, y ese libro tiene esto, y ahí está un poco lo malo, ¿no? Y tiene esto y esto otro y tal, y cuando iba, le consultaba a los colombianos, me hablaban pestes del capítulo de Colombia, y cuando le preguntaba al chileno, te hablaban pestes del capítulo chileno, y decía, bueno, ya va, pero ¿qué le pasa a esta gente? Si es el primer libro que trata, claro, el pionero en tratar de contar, relatar la historia del diseño en nuestra región. Trabaja para que entres en el segundo libro, exacto, pero no le eches tierra al primero. Exacto, pero es el primero, claro, es una orientación muy diferente, era disruptiva en su momento. Claro. Y, oye, pero entiéndelo como que además el libro no podía llevar a todo. Por ejemplo, a mí me mandaron a editar el capítulo 3 veces. O sea, yo el primer borrador era una cosa como de 50 páginas. Y entonces me lo mandaron otra vez a cortar. Lo corté Entonces al final, como que para darme el ultimátum, me dice, mira, Venezuela no puede tener la misma cantidad de páginas de Argentina y México. Tiene que tener tantas. Y yo, ok. Entonces, bueno, quedó así. Y también yo a veces escuchaba aquí, mira, porque dejaste afuera. Y le digo, chamo, no cabía, lo tuve que sacar. Exacto. La gente no sabe no qué lo que pasa en el claro. camino. Y ahí otro todo proyecto. Sí, exacto. entonces ahí también por allí una venezolana que trabaja en Estados Unidos, yo hasta olvidé ya cuál era la institución en la que ella vino acá a dar una charla, porque ella trabajó también en un proyecto sobre diseño latinoamericano que se montó en Estados Unidos. Entonces ella vino acá, dio una charla, y ella al final de la charla se dedicó a hablar peste sobre este libro. Y yo estaba allí, entonces ella empezó y que, sí, porque hay un libro horrible, Historia del Diseño en América Latina, y dime el capítulo de Venezuela. La autora hizo esto y esto y esto y esto y dejó esto por fuera y eso es horroroso. Pero así, ¿no? Pero además la tipa. Entonces, yo cuando pregunta, yo soy Elina Pérez Urbaneja, la autora del capítulo horroroso. La mujer literalmente hizo así. Claro, trágame tierra. No se imaginaba que el autor iba a estar allí. Entonces, mi primera moraleja es que no hables nunca peste de nadie de esa manera, con esa magnitud en público. Claro. Tú no sabes que... Buena manera de aprenderlo. Y después las demás personas, al final se me acercan. Chama, porque tú tuviste esa valentía. Le digo, oye, porque me indignó. O sea, ella no sabe que estuvimos 4 años trabajando en este libro. Me parece una falta de respeto. Sí, es como muy fácil opinar. Y antiético totalmente. Entonces, bueno, esas anécdotas locas también. Pero están atadas con el libro. Bueno, en el caso del periodismo, o sea, o la escritura, creo que pasa en todo. Que bueno, la gente se atreve a opinar libremente. Todo proyecto que tú lances a la calle estás sujeto a cualquier cosa. Al escrutinio público. Sí. Pero hay que ser elegante. Bueno,
Claro, claro. Uno tiene que tener estómago para aguantar porque sabes que van a venir Exacto. críticas, pero bueno, también hay que tener la entereza para echar para adelante porque al final del día es de uno, pues, y Exacto. uno le puso corazón a eso. Totalmente. Así Elina, es. mira, súper contentos de que hayas venido, de verdad nos gusta tener una persona que quizás aparentemente ajena al mundo del diseño y que el diseño la haya seducido y la haya traído a esta mesa y le enamoró y te le dedicaste, o sea, le has dedicado gran parte de tu vida a este oficio que es, bueno, a nosotros nos encanta, pues, es fantástico, pues, entregarle la vida, pues. Entonces, oye, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Un placer tenerte aquí. Todas las veces que quieras venir a conversar con nosotros, están las puertas abiertas. Por favor, síganla en Diceno en Venezuela, @Diceno en Venezuela, y síganos a nosotros por @fuera de escala. Y ha sido todo por hoy. Ha sido todo por hoy. Gracias a nuestros patrocinantes, Tu Herraje, Max Panel, Arcusin. nuestros amigos de Come con Guay y Casa Cerveza Floranaria. ¿Listo? Hasta luego. Salud. Chao. Salud.